Los niños son el fin supremo de nuestra sociedad. Hay que protegerlos de parte del Estado, de parte de los padres, de parte de la sociedad. Pensar mucho en ellos y en su desarrollo. El tema de los dibujos animados es interesante porque los animes japoneses eran dibujos para adultos. Y en algún momento los programadores de otro canal, por supuesto, en ese tiempo decían, dibujitos para los niños. Y habían cosas terribles en esos dibujos. Pero también los dibujos, llamemos infantiles, el caso de Disney. Pero no solamente es el tema de Lightyear, es el tema de, por ejemplo, Peter Pan, el tema de Dumbo, donde introducen elementos discriminatorios, no solo en temas de sexo o género, en temas de racismo, en temas de violencia contra la mujer y todo ello, ¿no? Isabel Sánchez es psicóloga que nos acompaña para hablar del tema, para hablar cuánto influye este tema de los dibujos en los pequeños. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Has visto Lightyear para comenzar? Sí. Sí, la vi el lunes. ¿Tu comentario como psicóloga? A ver, yo fui con mi hija, sí, fui con mi hija para verla y la verdad es que creo que el tema central no es el beso, en primer lugar, ¿no? Sino que hay un tema ahí de trabajo en equipo, sin spoilear la película, ¿no? Sí, perdón. Spoilear quiere decir que nos cuente el final, nos adelante algo. Nada. Me has hecho recordar una película por los años 80 que era El último tango en París, que había una escena que se hablaba y todo el mundo iba para ver la escena y no entendía la película, porque como tú dices, la trama es otra y está dentro de todo un argumento, ¿no? Sí, exacto. Y la escena incluso es muy pequeña, la parte, ¿no?, que es cuestionada, que está en polémica, es muy corta en comparación con todo lo que sucede después, ¿no? Yeah. Vemos ahí trabajo en equipo, vemos cosas que estas películas apuestan por enseñar, ¿no?, por educar. Los dibujos animados pueden tener una función de educar a los niños, ¿no?, de ayudar a los padres también a comunicar ciertas cosas. Y como bien has dicho, también hay situaciones de violencia que se muestran en otras, ¿no? A ver, un momentito por acá. Yo creo que los padres tienen todo el derecho de decir si van o no con sus hijos si lo cambian las películas. Eso no lo discutimos. Exacto. Pero acá hay un tema que es sumamente importante. El aviso que hizo, o esa advertencia de Cineplan, que lo tuvieron que quitar es porque algo estuvo mal. Y tan simple como decir, contiene imágenes con ideología de género. ¿Tú lo llegas a entender como psicóloga o el término, esa expresión, que yo muchas veces no existe porque no la recogen por las Naciones Unidas, y se confunde con enfoque de género o equidad de género, que son cosas distintas? Quisiera si lo puedes explicar. Sí, claro. Hay que diferenciar sexo, sexualidad y género, ¿no? El sexo es algo biológico. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Ya, correcto. Punto, ¿no? El género tiene más que ver con la identidad, con cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos frente a la sociedad, ¿no? Y la sexualidad tiene que ver con nuestra orientación sexual, ¿no? Nuestras preferencias, nuestros gustos, etc. Claro. Ese es el tema controversial, porque hay quienes dicen que, bueno, que es una construcción social el género, pero lo cierto es que cuando un niño comienza a educarlo, los hombres no lloran, lo hacen insensible, el color rosado para las mujeres es celeste para los niños. Yo he visto tengo amigos que en la casa la mamá, cuando son muchos hermanos, no, la hermana le tiende la cama, lo atiende al hijo, el hijo es un inútil, ¿no? Se sienta, hermana, quítame el plato acá, atiéndeme, sírveme. Entonces, ahí educas a un hombre para que se acostumbre que a la mujer que tenga al lado está para servir, sea la enamorada, la mamá, la suegra, ¿no? O sea, exacto. ¿Te refieres más o menos a eso? Sí, incluso los dibujos animados, las películas, las series que nuestros hijos ven, contienen muchos estereotipos de cómo debería comportarse una mujer o cómo debería comportarse un hombre, ¿no? Y los niños aprenden a veces, por ejemplo, de que la gente buena es bonita. Las princesas, claro, los príncipes, ¿no? Tienen cualidades bonitas, mientras la gente mala es monstruosa o tiene algún defecto, ¿no? Físico. Y antiguamente, en época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, los malos eran los negros, los indios, no los cholos, así los dibujaban. Tienes razón en eso. Exacto. Ya son mensajes, ¿no? Exacto, se van interiorizando y ahí es importante que el padre y la madre, obviamente, acompañe a sus hijos y le pregunten, ¿no? Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, esta escena donde las mujeres se ven siempre así, como delgaditas, ¿no? ¿Es lo que tú ves en la sociedad? ¿Ves que esto es la mayoría, no?
para que el niño pueda empezar a distinguir de qué es lo que va a ver, claro, ¿no? Y qué es lo que se está creando en la mente. Isabel, eso que hiciste con tu hija es lo que deberían hacer muchos padres, ir a ver la película con sus hijos, ver televisión y ver y comentar con ellos, conversar. Y si tenemos alguna duda sobre si esta película es buena o no es buena para nuestros hijos, veámosla primero solos. Ah, buen consejo, ¿eh? ¿No? La veo primero sola. Y estás preparado también para... Exacto, y estás preparado, responderle. ¿no? Curiosamente, cuando yo fui al cine, yo misma me preocupaba más del gatito que aparece en la película que de lo que dicen, ¿no? Mi hija le pregunté al final, oye, ¿no? ¿Y a ti qué te pareció? Sí, me gustó. Yo también miraba al gatito porque nosotras somos amantes de los gatos. Gatófilas. Mira, me has hecho acordar algo de mi experiencia como padre con mis hijos mayores. Los niños tienen una percepción increíble, ven detalles que uno no ve como adulto. Y me cuentan cosas, uy, tengo que volver a verla para darme cuenta de ese detalle, porque ellos tienen una percepción muy amplia. Otra cosa es que a veces en las películas sin querer, o bueno, no sé si con intención, se muestra de que la violencia puede ser una herramienta para cuando uno está enojado. Y no siempre es así, ¿no? Pero si vemos que los niños siempre están viendo escenas de violencia, Claro. violencia, constantemente. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, una golondrina no hace un verano, ¿no? Que es una sola Claro. vez que tú veas algo, no va a volverte violento. Eso depende mucho de tu historia personal y de cuán consecuentemente veas. Pero Isabel, nosotros vemos violencia, escenas de sexo, no solo en la televisión, en el cine, en las redes sociales, en la vida diaria también. Entonces nosotros tenemos unas noticias de ello y los chicos ven eso. Además, hoy los niños están más expuestos a ver otras cosas y no necesariamente con los padres al lado. Exacto. Y es algo que además los niños van a ver, ¿no? Yo creo que muchos nos estamos enfocando de repente todavía como sociedad a ver qué es bueno y qué es malo, qué es una enfermedad y qué está bien. Claro. Sin embargo, hay una incongruencia también porque hay muchas series o videojuegos que contienen escenas muy violentas, ¿no? El juego del calamar, por ejemplo. Ah, es terrible. Uf. Los niños han visto eso, o sea, muchos niños, y aunque tú no quieras, ellos, de repente, ellos no lo ven, los padres lo protegen, pero el amiguito sí lo Claro, vio. se lo pasa de repente Se por lo celular. pasa, ¿no? Me has hecho recordar, hay una película de Disney que es Peter Pan. Y cuando Peter Pan se lleva a Wendy con sus hermanitos, ¿no? a Neverland, la tierra nunca jamás, hay una pelea de los indios y el menor dice, quiero matar indios, no me gustan los indios. O sea, eso es también un tema de discriminación y con mucha violencia. Lo recuerdo porque impactó cuando vi la película. Exacto. Y hay una advertencia, ¿no? Esta No hay película contiene advertencia. escenas... Y además también hay películas dibujos animados que son muy traumáticos, que los niños lo ven y después Sí, pueden sí, tener cierto. un miedo enorme a la muerte, ¿no? O a perder a mamá, por ejemplo, Marco, ¿no? ¿Verdad? En un pueblo italiano. Claro, Candy. Pero fíjate, ¿cómo explicar que en las películas, por ejemplo, de Disney, siguiendo con el tema, todos son sobrinos? O hay papá o hay mamá de repente, o no hay, solo son tíos. Y en la concepción de Disney siempre hay uno de ellos. Antiguamente siempre faltaba el papá, ¿no? Dumbo tenía mamá, Bambi también, pero después como aparece la Sirenita, Aladino, que solo tienen papá. No sé si eso psicológicamente significa algo. ¿Qué se le puede decir a un niño? O sea, no hay familia. Y es una realidad, ¿no? Es importante que los niños sepan que hay cosas, como bien dices, que van a encontrar en la realidad. Vamos a encontrar personas que se aman y no es muy difícil explicarle a un niño ciertas cosas. Yo creo que si los niños van, Sí. lo que menos se van a dar cuenta de repente es eso, ¿no? Esa escena. Pero a un niño se le puede explicar fácilmente algo que ocurre en la sociedad, ¿no? Como que es que una mujer le pueda gustar a una mujer o pueda amar a una mujer. Eso no podemos ocultarlo. No podemos negarlo. Y tampoco se le puede atacar a esas personas. Es decir, sobre todo quienes tienen una inspiración, si quieres cristiana, aprender que hay que amar al prójimo. Y hay personas diferentes, y hay personas que tienen, yo no diría una opción, porque uno no opta, es una orientación, es un tema que no lo vamos a explicar ahora, pero un respeto a los demás, ¿no? Frente a ellos. Son personas diferentes y tienen todos los derechos para ellos. Es una oportunidad para educarnos, para ser más tolerantes, ¿no? Para ser más respetuosos como Más sociedad, ¿no? Más humanos.
nadie, como dices, ha elegido ser algo para que después te apedreen, te insulten en la calle, ¿no? Entonces, es importante ver que hay cosas que no son malas, no son malas, que son reales, y hay cosas que sí tengo que proteger a mis hijos de esto. Claro. ¿No? Pero lo importante, y fíjate como conclusión de esta interesante conversación con Isabel Sánchez, es acérquese a sus hijos, converse con ellos, que ellos le pregunten, respóndales con la verdad. Vean los dibujos juntos también, lean juntos, que eso es importante. Sí. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Nos vamos a ir ahora a la pausa después de nuestro consultorio psicológico para hablar de Edison Flores. Se volvió a México, pero esta vez a otro equipo, al Atlas de México.